Estoy sentada en una silla de oficina roja descarcarada, en medio de la nada, con un portátil en el regazo, mirando la carretera polvorosa por la que se acaba de ir mi jefe. No hay señal de móvil. Son casi las 2 de la tarde. El pueblo más cercano está a casi 2 horas caminando, y acabo de ser despedida. Pero lo que duele más es que sabía que esto iba a pasar. Mi nombre es Martina Ruiz Castillo. Tengo 39 años. Soy ingeniera de infraestructura IT. Durante 7 años trabajé en Nexus Digital Solutions, construyendo prácticamente toda su infraestructura desde cero. Años que dediqué completamente, sacrificando viajes, relaciones y descanso. Cuando empecé, Nexus era un caos absoluto. Sistemas dispersos por todos lados, servidores sin mantenimiento, bases de datos que se calentaban como hornos. Casi perder un cliente importante fue el catalizador. Ahí fue cuando entré yo. Me pasé meses trabajando hasta las 10, 11 de la noche, diseñando una arquitectura completa desde cero. Consolidé todo en una infraestructura unificada. Creé un sistema de redundancia que aseguraba que si algo fallaba, otro servidor tomaba el control automáticamente. Implementé protocolos de seguridad excepcionales. Con mis manos. Con mis noches sin dormir. Pero lo más importante fue la granja de servidores remota. Hace 5 años, propuse construir una instalación remota a 4 horas de Medellín. Un lugar en la zona rural del departamento de Córdoba que parecía un galpón abandonado, pero adentro hay casi $2 millones en servidores, sistemas de refrigeración, generadores eléctricos de respaldo. Y solo yo sé cómo funciona realmente. Yo tengo los accesos administrativos. Yo tengo las contraseñas maestras. Yo tengo los certificados SSL registrados en mi nombre personal. Porque el legal de la empresa siempre decía que lo transferiría el próximo trimestre. Siempre el próximo trimestre. Mi jefe se llama Rodrigo Vélez Monsalve. Tiene 48 años. Es el VP de tecnología. No llegó ahí por competencia o habilidad excepcional. Llegó porque su padre jugaba golf con el padre del dueño. Así funciona esto en el mundo corporativo real. Conexiones, favores, nepotismo puro. Es un tipo que entra a una reunión, deja que otros hagan el trabajo, y luego levanta la mano diciendo, «Nosotros lo logramos», siendo que «nosotros» significa yo. Yo era el equipo completo. Yo hacía todo el trabajo, arreglaba todos los problemas. Me dormía en mi oficina cuando algo se rompía a las 3 de la mañana. Durante años, toleré que en las juntas dijera, mi equipo optimizó la infraestructura, mientras yo estaba sentada ahí mismo escuchándolo tomar todo el crédito. Mis compañeros asentían, yo asentía y callaba. Porque eso es lo que hacen las mujeres en tecnología. Callamos, nos hacemos pequeñas. Esperamos que nuestro trabajo hable por sí solo. Pero lo que realmente me molestaba era lo que pasaba a puerta cerrada. Hace 2 años, Rodrigo empezó a presionar para externalizar mi trabajo. Martina, me decía en reuniones de desempeño, a menudo mientras miraba su teléfono. Pensamos que sería bueno traer un socio externo, alguien que maneje la infraestructura. Ahorraría presupuesto. Código corporativo puro para, tu posición es demasiado cara, quiero deshacerme de ti sin que se vea mal. Le respondía que era una mala idea, que la infraestructura era demasiado compleja, demasiado personalizada. Le mostré números, proyecciones de riesgo, estudios de casos de compañías que lo intentaron y fracasaron miserablemente. Grandes compañías, compañías que perdieron millones. Nada lo convencía. Hace aproximadamente 3 meses, Rodrigo empezó a darme menos responsabilidades, menos reuniones, menos decisiones. A veces, me enteraba de cambios en la infraestructura a través de correos de otros. Como si me estuvieran haciendo progresivamente invisible, como si estuvieran programando mi salida desde hace meses, pero querían hacerlo de forma que pareciera mi culpa. Hace una semana, todo cambió. Rodrigo me llamó a su oficina y me dijo que la granja de servidores remota necesitaba trabajo urgente. Una migración de hardware crítica. Era verdad. Yo había estado planificando esto durante meses.
Necesito que vayas. Mañana. Viajan temprano. Yo te llevo y te recojo. ¿Rodrigo iba a conducir? Eso era raro. Pero asentí. Era algo que había hecho antes. La granja de servidores era mi dominio. A las 6 de la mañana, Rodrigo llegó en su Tesla gris metalizado. No hablamos mucho durante las primeras horas. Medellín desapareció detrás de nosotros, reemplazada por paisaje cada vez más rural. El mundo se hizo más silencioso. La señal se debilitó. Alrededor de las 9, cuando estábamos en el tramo más remoto, Rodrigo finalmente habló. Martina, te voy a ser honesto. Las cosas van a cambiar en Nexus. Cambios grandes. Mi estómago se contrajo. Sabía lo que venía. Bueno, hemos estado en conversaciones con una firma externa. TechCore Solutions. Pueden manejar toda nuestra infraestructura. Por menos dinero. Sin tu sueldo. Sin mi sueldo. Como si yo fuera una línea en un presupuesto. Tú hiciste un buen trabajo, excelente trabajo. Pero ahora la infraestructura está madura, está estable. TechCore puede mantenerla. Llegamos a la granja de servidores alrededor de la 1 de la tarde. Es una construcción de hierro y hormigón, sin ventanas, en medio de campos de caña de azúcar. Filas y filas de servidores en bastidores metálicos, iluminados con luces LED azules. El sonido es constante. Zumbido de ventiladores, hum de energía eléctrica, crujido del aire acondicionado. Descargamos el hardware. Rodrigo se quedó cerca de la entrada, mirando su teléfono. Yo comencé mi trabajo. Necesitaba revisar la configuración, preparar los nuevos servidores, planificar la migración paso a paso. Trabajo que solo yo podía hacer. Pasaron las horas. Trabajé en silencio. Alrededor de las 4 de la tarde, sucedió. Rodrigo se levantó. Caminó hacia mí con un sobre beige en la mano. Martina, necesito que firmes esto. Dentro había una carta. 2 párrafos. El primero decía que mi empleo con Nexus Digital Solutions era terminado, efectivo inmediatamente. ¿Razón? Reducción de personal. El segundo párrafo ofrecía 2 semanas de salario como liquidación. 2 semanas por 7 años. Leí la carta 3 veces, esperando que las palabras cambiaran. No cambió. Es tu despido, dijo Rodrigo, su voz tranquila. Lamento que sea de esta manera, pero necesitábamos hacerlo hoy, antes de que hablaras con otros. TechCore tiene un contratista que puede venir mañana para comenzar la transición. ¿Me estás despidiendo aquí? ¿A 4 horas de distancia? La voz se me subió. Estaba temblando. Te doy 20 minutos para empacar tus cosas. Luego nos vamos. Recogí mis cosas de forma automática. Mi mente estaba en blanco. Manejamos los primeros 15 minutos en silencio. Luego, en la carretera remota donde casi no hay señal, Rodrigo dijo algo que cambió todo. Y por supuesto, necesitaremos todas tus credenciales. Las contraseñas administrativas, los certificados, todo. Cuando llegamos a la ciudad, harás una llamada y transferirás todo a TechCore. Ahí fue. Ese fue el momento en el que algo cambió profundamente en mí. Porque Rodrigo acababa de decir algo que no sabía. Algo que era completamente imposible. Mis credenciales administrativas, los certificados SSL, no estaban en el sistema de Nexus. Estaban registrados en mi nombre. Personalmente. Durante 7 años, le pedí a Legal que transfiriera esos certificados. 7 años de correos. 7 años de lo haremos el próximo trimestre. Nunca lo hicieron. Así que ahí estaba, toda la infraestructura de Nexus Digital, completamente controlada por una mujer que acababan de despedir, a la que estaban dejando abandonada a 4 horas de distancia. La ironía era tan aguda que casi me reí. Claro, dije tranquilamente, cuando lleguemos a la ciudad. Pero ya sabía que no iba a hacer eso. Manejamos durante otra hora. El cielo se estaba oscureciendo. Luego, en el tramo más desolado que he visto jamás, Rodrigo se detuvo. ¿Por qué paras?, pregunté. Aquí es donde me dejo, donde tú empiezas a caminar. ¿Qué? El pueblo más cercano está a 1 hora y media.
2 horas. Necesito volver a la ciudad. Hay reuniones. Así que aquí te dejo. Llamaré a alguien para que te pase a recoger. Probablemente en un par de horas. Me estaba abandonando. Sin transporte. Sin señal. Bajé del coche. Mis manos estaban temblando. Sacó mi mochila de la parte trasera. La dejó en el suelo, como si fuera basura. «¿Martina?», dijo, mientras cerraba la puerta. «¿Sí? Vete andando a casa, perdedora. Y por favor, no hagas nada estúpido con los sistemas». Luego cerró la puerta. Su Tesla gris comenzó a moverse. Lo vi desaparecer en el polvo y la tarde. Estaba sola, completamente sola. No había señal de móvil. Había un viento caliente viniendo del oeste. Mi mochila estaba en el suelo. En mis manos tenía mi portátil personal, el que contenía la contraseña administrativa de root a toda la infraestructura de Nexus Digital Solutions. En ese momento exacto, algo cambió. No fue ira. Fue algo más frío. Claridad total. Enfoque absoluto. Fue el momento en que me di cuenta de que Rodrigo me había entregado todo el poder sin darse cuenta. Fui a sentarme a un lado del camino, en una silla de oficina roja descarcarada que alguien había abandonado ahí. No sé por qué había una silla ahí, pero había. Me senté. Abrí mi portátil. Esperé a que conectara a través de una red débil, y comencé a escribir código. Cuando diseñé la infraestructura de Nexus, implementé algo que la mayoría de las empresas no implementan. Un kill switch arquitectónico. Es una secuencia de comandos que desactiva la totalidad del sistema de servidores de forma gradual. Yo había codificado eso, bajo mi propio control. Nadie más lo sabía. Estaba sentada en una silla roja vieja en el costado de una carretera remota, siendo abandonada por un tipo que acababa de robar 7 años de mi carrera. Decidí que era tiempo de ejecutarlo. No tenía nada que perder. No tenía trabajo. Tenía 2 semanas de salario. Pero tenía poder aquí, en el código, en los servidores, en la infraestructura que había construido. Abrí el terminal. Mis dedos se movieron automáticamente, movidas por 7 años de memoria muscular. Usuario root. Contraseña. Execute-killswitch.sh. Presioné Enter. Durante 10 segundos, nada pasó. Luego, en mi pantalla, comenzó a aparecer línea tras línea de código. Órdenes enviadas a los servidores en Medellín. Primero, el portal de transacciones se ralentizó. Los clientes que intentaban transferir dinero vieron infinito, cargando, esperando. Luego, el primer servidor principal se apagó, suavemente, sin error, sin crash. Simplemente se detuvo. Los sistemas de redundancia redirigieron el tráfico a los otros servidores, pero yo había codificado el kill switch para apagar los servidores de forma escalonada, con intervalos de 3 minutos exactamente. Sería como un ahogamiento lento y perfecto. 5 minutos después, los sistemas de ventas se desconectaron. Vendedores con clientes importantes vieron que sus herramientas CRM se quedaron sin respuesta. Pantallas congeladas. 10 minutos después, el sistema de nómina se quedó offline. El inventario, los reportes. A los 15 minutos, el único sistema online era correo electrónico, en AWS, fuera de mi control. Todo lo que construí estaba apagándose, lentamente, de forma sistemática, exactamente como lo planeé, y nadie podía detenerlo, porque yo era la única con acceso administrativo. Me tomé un momento. Respiré profundamente. Estaba sentada en una silla roja en el costado de una carretera, completamente sola. Y acababa de hacer algo que probablemente me llevaría a la cárcel. Pero no me sentía mal. Me sentía extrañamente en paz. Finalmente, por primera vez en 7 años, tenía control. Esperé exactamente 15 minutos. Luego cerré el portátil. Mi móvil repentinamente parpadeó. Una llamada. Era Carlos, mi compañero de equipo. ¿Martina? Su voz estaba temblando. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Estoy en la carretera. ¿Qué pasó? Todo está offline. Todos los sistemas. Clientes están llamando. Están furiosos. Carlos, no fue nada que yo haya hecho. Los servidores se apagaron. Uno de esos problemas que yo siempre prevenía. Colgué.
5 minutos después, Rodrigo llamó. Estaba histérico, gritando. Martina, ¿qué pasó con los sistemas? ¿Por qué están todos apagados? Rodrigo, ¿recuerdas lo que te advertí sobre tercerizar la infraestructura? ¿Recuerdas lo que dije sobre la complejidad? Martina, no es momento para... Estoy sentada en el costado de una carretera. Me abandonaste hace una hora. Tu infraestructura está completamente offline. Clientes sin conexión. Transacciones detenidas. Es un desastre completo. Silencio. Solo su respiración. ¿Lo hiciste? ¿Hiciste esto a propósito? ¿Hice qué? Solo estoy observando las consecuencias de querer deshacerte de la persona que construyó el sistema. Aquella cuyas credenciales siguen siendo personales, porque legal nunca hizo su trabajo. ¿Cuánto tiempo hasta que esto se normalice? Depende de cuáles sean mis términos, Rodrigo. ¿Tus términos? Adiós, Rodrigo. Colgué. Durante la siguiente hora, recibí llamadas de números diferentes. El jefe de Rodrigo, el dueño, abogados, consultores de seguridad, todos diciendo variaciones. Arregla esto, ahora, o enfrentarás demandas criminales. No respondí ninguna. Las dejé sonar. Alrededor de las 6 de la tarde, decidí que necesitaba moverme. Comencé a caminar hacia el pueblo más cercano. El pueblo se llamaba Puerto Alegra. Cuando finalmente llegué, casi 2 horas después, estaba oscureciendo. Compré una botella de agua, un sándwich y pregunté por un hotel. Había un hotel pequeño a 2 cuadras. Pagué una habitación y subí. La habitación era modesta, pero tenía electricidad. Esa noche no dormí. Pasé toda la noche monitoreando el email. Mi teléfono vibró docenas de veces. A las 2 de la mañana, recibí un email de un abogado de Nexus diciendo que enfrentaba cargos criminales por sabotaje de infraestructura crítica, daño a la propiedad y pérdida económica. Pero yo sabía exactamente cuánto dinero estaban perdiendo, porque había instalado un algoritmo que calculaba en tiempo real. A las 5 de la mañana, la cifra fue $847,000 en pérdidas. Fue cuando decidí que era hora de negociar. Alrededor de las 8 de la mañana, del 13 de abril, exactamente 12 horas después de ser abandonada, alguien condujo hasta Puerto Alegra en un coche de la compañía. Era Fernando Díaz, el director de operaciones. ¿Martina Ruiz Castillo? Preguntó en la puerta de mi habitación. Ese soy yo. Necesito que vengas conmigo, ahora. ¿A dónde? De vuelta a la granja. Necesitamos que restaures los sistemas. El dueño la está pidiendo. Los clientes están furiosos. Sonreí. Claro que vamos, pero primero, vamos a hablar sobre mis términos. Lo hicimos en el camino. Fernando conducía. Yo estaba con mi portátil abierto, diciendo exactamente lo que necesitaba para restaurar los sistemas. Primero, dinero. 6 meses de salario más allá de lo que habían ofrecido originalmente. $30,000. Segundo, reconocimiento formal. Una carta oficial que yo, Martina Ruiz Castillo, había diseñado y construido la infraestructura de Nexus Digital Solutions. Tercero, Rodrigo Vélez Monsalve necesitaba ser removido. Una separación mutua amistosa, sin referencias positivas, sin bonos. Cuarto, un acuerdo de no persecución. Nada de demandas, nada de cargos criminales. Fernando estaba negociando conmigo bajo instrucción del dueño, quien probablemente estaba gritando órdenes en su oído. Cada vez que Fernando llamaba, la respuesta era: accede a lo que pida. Fernando accedió a todo. ¿Eso es todo?, preguntó. No, tengo una oferta de trabajo de una empresa llamada Vertex Solutions. BP de infraestructura. $150,000 anuales. Contrato de 3 años. Necesito que Nexus no intente interferir. Acuerdo completo de no persecución. Fernando palideció. ¿Ya hablaste con Vertex? Hice algunas llamadas. Fernando asintió. Voy a hablar con el dueño. Aceptará cualquier cosa en este punto. Llegamos a la granja.
Los servidores seguían offline. Abrí el terminal. Execute reboot.sh. Presioné Enter. Los servidores comenzaron a encenderse. Línea por línea de código en mi pantalla. Restablecimiento de configuración. Restauración de bases de datos. Cada servidor volvía online. Los portales de clientes parpadeaban y volvían a la vida. A las 10 de la mañana, exactamente 12 horas y 45 minutos después del apagón, Nexus Digital estaba completamente online. Fernando estaba sudando. ¿Puedes creer que hiciste esto?, preguntó. Puedo creer cualquier cosa cuando tengo las llaves del castillo. Fernando se fue. 4 horas después, el abogado de Nexus llamó. Los términos habían sido aceptados completamente. 6 meses de salario. Carta de recomendación. Rodrigo era historia. Nada de demandas. También recibí una llamada de Vertex Solutions esa semana. Eran reales. Un amigo había sugerido que me llamaran. Perfecto timing. Rodrigo fue despedido 4 días después de que restauré los sistemas. La razón oficial fue diferencias directivas y cambios estratégicos en la organización. Fue contratado por una empresa llamada Systec Andina, mucho más pequeña que Nexus, que pagaba aproximadamente 40% menos de lo que ganaba. Para alguien ganando un salario de 6 dígitos, eso es un golpe devastador. Sin mí para limpiar sus desastres, sin un equipo que lo cubriera, sin alguien haciendo el trabajo real, su incompetencia fue expuesta completamente ante todos. Unos 18 meses después de ser despedido de Nexus, Rodrigo fue despedido nuevamente. La razón oficial era conflictos directivos, pero la real era que simplemente no era bueno en lo que hacía. La empresa Nexus Digital sufrió significativamente. Clientes que se fueron durante el apagón significaron pérdida permanente de ingresos. Dentro de 6 meses, fue adquirida por una compañía competidora mayor a un precio considerablemente más bajo de lo que había sido valorada un año antes. El dueño perdió potencialmente decenas de millones de dólares en valor de empresa. ¿Fue venganza? Sí. ¿Fue ilegal? Probablemente. Aunque los abogados decidieron no perseguir. ¿Me arrepiento? No. Porque lo que sucedió fue justicia. Empecé en Vertex 2 semanas después. Es completamente diferente. Los jefes son competentes, me dan crédito, me valoran. Es bien. Extraño después de 7 años de infierno corporativo. Contacté a un periodista de tecnología. No para fama, pero porque la historia tiene significado importante. Es la historia de una mujer sistemáticamente ignorada, robada de crédito y abandonada. Y que al final, fue ella quien ganó. El periodista escribió un artículo detallado. Presentó la historia como una lección importante sobre cómo las empresas manejan la transferencia de conocimiento crítico e infraestructura. Algunos comentarios fueron negativos. Es una criminal. Pero muchos fueron positivos. De ingenieros que habían estado en posiciones similares. De otras mujeres que habían pasado por algo parecido. Una compañía grande de cloud computing me contactó. Querían hablar seriamente. Ofrecieron directora ejecutiva de infraestructura. $175,000. Bonificación, equidad. Lo tomé. Eso fue hace 2 años. Ahora, dirijo un equipo de 14 ingenieros. Sé exactamente lo que es valorar a tu gente, porque viví el infierno de ser completamente devaluada. Cada mañana, me aseguro de que mis empleados nunca sientan eso. Las lecciones importantes aquí. La incompetencia corporativa tiene un costo real, completamente verificable. Cuando pones personas incompetentes en posiciones de poder, basándose en política y conexiones en lugar de habilidad y competencia, eventualmente se derrumba. Siempre. El sistema se quiebra. Es destructivo. Puede destruir completamente una compañía. El conocimiento es poder absoluto. De verdad. Si eres la única que entiende completamente cómo funciona un sistema crítico, eres irreemplazable. Eres indispensable. Y si esa compañía intenta reemplazarte de todas formas, puedes hacerlo significativamente más costoso que mantente empleada. La venganza corporativa existe.
A veces es justificada. Si tu empresa te trata como basura después de años de servicio y tienes los medios técnicos para responder, tienes opciones. Opciones que probablemente no esperabas. Puedes golpear donde realmente duele, en resultados operacionales, ingresos, reputación. Las mujeres en tecnología necesitan entender profundamente su valor. Necesito que entiendas esto completamente. Durante años, permitía que Rodrigo robara mi crédito porque tenía miedo de parecer arrogante. Porque inconscientemente entendía que los hombres en tecnología que hacen afirmaciones claras de valor son confiados y asertivos. Mientras que las mujeres que hacen exactamente lo mismo son difíciles, problemáticas, agresivas. Así que callaba. Traté de dejar que mi trabajo hablara por sí solo. Aquí está la verdad que no quería entender durante 7 años. Tu trabajo nunca habla por sí solo. Nunca. Necesitas hablar por ti mismo. Necesitas reclamar el crédito. Necesitas ser visible. ¿Hice lo correcto? Es complicado, moralmente ambiguo. No es blanco y negro. Tengo amigos que dicen que debería haber simplemente ido a la corte. Debería haber demandado por terminación injustificada. Debería haber contratado un abogado laboralista inmediatamente. Debería haber seguido los canales correctos, los legales, que la sociedad dice que debe seguir. Y tal vez tenían razón. Pero la realidad es esta. Si hubiera seguido canales legales, estaría esperando justicia ahora, años después. Enterrada bajo montañas de documentos legales y pagos de abogados. Gastando dinero que no tenía. Sin dinero para invertir en mi futuro. Sin la oportunidad de cambiar completamente mis circunstancias. Habría perdido. No importa qué dijera la corte eventualmente. El tiempo perdido no se recupera. Los años no vuelven. Y mientras tanto, Rodrigo habría conseguido otro trabajo, otra posición de poder. Habría continuado su vida prácticamente sin consecuencias. En cambio, tomé el poder en mis propias manos. Literalmente. Con mis dedos en el teclado, con mi código, con mi acceso administrativo que nadie más tenía. Ahora tengo una carrera considerablemente mejor, trabajo mejor pagado, una vida mejor en general. Y la persona que me trató mal, que me robó crédito, que me abandonó literalmente, tiene una vida considerablemente peor. Sin poder, sin posición, sin influencia. Fue probablemente amoral. Depende de tus valores. Depende de cómo defines moralidad ante injusticia corporativa sistemática. Fue efectivo, sin lugar a dudas. Es un dilema que pienso algunas noches. Me pregunto si había otro camino. Pero luego recuerdo exactamente dónde estaba, abandonada en el costado de una carretera, sin opciones, sin poder en la estructura corporativa, sin dignidad, sin alternativas. El único poder que tenía era técnico, el código. Las credenciales que Rodrigo pensaba que podría transferir cuando quisiera. Presioné Enter. Y gané. Años después, cuando enciendo mi portátil, cuando veo a mi equipo en proyectos importantes, cuando recibo mensajes de mujeres en tecnología diciendo que mi historia las inspiró a exigir mejor trato, a reclamar valor, a no permitirse ser invisibilizadas, siento que hice lo correcto, lo necesario, lo justo. No necesariamente lo legal, pero lo correcto. Las personas no entienden hasta que están en tu posición, hasta que sienten el peso de haber construido algo, verlo robado, ser ignorada, devaluada, abandonada. Entonces comprenden que a veces, la justicia no viene del sistema. Tienes que crearla. Si Rodrigo hubiera simplemente tratado con respeto, si me hubiera valorado, si hubiera dicho, Martina, queremos retirarte de operaciones diarias, pero lidera nuestro nuevo equipo de arquitectura. Aumento, nuevo título, responsabilidades expandidas. Nada habría sucedido. Habría seguido trabajando. Probablemente estaría ahí todavía. Pero decidió ser codicioso. Decidió que mi conocimiento valía 0. Fue su error fatal. Una última cosa. No estoy aquí para decirte que sabotajees. Sería estúpido. Te colocaría en peligro legal grave. No defiendo sabotaje como estrategia de carrera. No deberías hacerlo a menos que realmente no tengas alternativa. Pero si eres alguien en tecnología, si construyes, creas, diseñas sistemas complejos,
Entiende tu valor. Entiende el poder que tienes. Tienes poder que la mayoría no tiene. Poder imposible de replicar. Si ese poder es ignorado, si eres abandonada, tienes opciones. Opciones que probablemente no esperabas. Elige sabiamente. A veces, tienes que ser tu propia venganza. A veces, eso es lo único que funciona. A veces, es lo único que el sistema corrupto permite. Y a veces, eso es completamente suficiente. Completamente justificado. Completamente necesario.